Hola, estimados alumnos. Les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta lección veremos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Primero, un recordatorio: pensamos en una función de variable compleja. En la lección anterior vimos que puede verse como una función de R2 a R2. Nada más la parte real la mandas a la componente 0, la parte imaginaria a la componente 1. La costumbre es utilizar esta letra, la letra Z para la variable del dominio y W para el contradominio. Hacemos W igual a f de Z. Y tanto a W y Z les ponemos su parte real y su parte imaginaria. Z lo ponemos como X más Y. X es la parte real de Z y Y es la parte imaginaria de Z. Y U los ponemos como U más VI. U es la parte real de W y V es la parte imaginaria de W. Y ya visto de R2 a R2, U y V es una función que depende de X y Y. Esto es de la lección anterior, es un breve recordatorio para ponerlo todo en contexto. Ahora, ¿qué significa que una función sea derivable? Nada más vamos a copiar la definición de derivabilidad de funciones reales de una variable y vamos a ponerlo con un número complejo. Decimos que f es derivable en el punto z0 si este límite existe. El límite cuando z tiende a z0 de esta diferencia, f de z menos f de z0 entre z menos z0. Es lo que queremos que sea. Si este límite existe, se dice que la función es derivable y se pone así: f' evaluada en z0. Ahora, ese límite pues a lo mejor no existe. A lo mejor sí. Hay que averiguarlo. Entonces voy a ir cambiando de letras, voy poniendo todo usando las letras de la segunda diapositiva. Ahora aquí estoy metiendo ya más, digamos, tenía Z, lo descompusimos como X más Y. Pongo Z0. A ver, esto no lo escribí, pero Z0 es X0 más Y0 por Y. Aquí está, X0 más Y0 por Y. Esto es Z0. Es lo primero que cambié. También F de Z, ya le pusimos que es W. Pues f de Z0 es W0. Eso no lo escribí. No lo escribí, pero creo que se puede entender fácilmente. W0 es f de Z0. Y también los ponemos en su parte real y su parte imaginaria. W0, su parte real es U0 y su parte imaginaria es V0. Entonces ya tenemos ZW, pues tenemos Z0, W0. También los componemos nomás poniéndole subíndices a su parte real y su parte imaginaria. Así que además lo que he hecho es destripar un poco la fórmula y poner estas letras: UV, U0 y V0. Y nada más queda una fracción, y lo que hago es poner arriba y abajo ya parte real y parte imaginaria. Es una fracción, límite cuando x y tiene que ser 0, y0. En el numerador, la parte real es u menos 0, la parte imaginaria es v menos v0. Tú revisa cada paso, son muy sencillos, nomás hay que acomodar los términos en otro orden. Y en la parte de abajo es x menos x0, la parte real, y la parte imaginaria y menos y0. Ahora, de aquí no hacemos la división, podrías tratar de hacer la división, pero no es lo que vamos a hacer. Le voy a regresar. Ahora, este límite al punto z0, que es x0 y 0, te puede acercar por muchas trayectorias diferentes. Entonces, como vimos en la unidad 1, para que el límite exista, es necesario que sin importar la trayectoria que sigas, dé lo mismo siempre. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a acercar a este punto con dos trayectorias diferentes. Si el límite existe, tiene que dar lo mismo de las dos maneras. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a acercar primero con una trayectoria horizontal. Empieza en el punto x0 y y0 y saca una raya horizontal que pasa por él. Una raya horizontal, y nos acercamos a este punto x0 y y0 a través de esa línea horizontal. En una línea horizontal y es igual a y0. Entonces esta primera expresión es la copié de la diapositiva anterior y ya demostramos y igual a y0. Si y es igual a y0, pues ya no lo ponemos en el límite. Y menos y0 nos da 0. Si y es igual a y0, esta resta nos da 0, ya no la pongo. Y además aquí u y v en principio dependen de y de x. Entonces esto sería u evaluado en x y0. Esta u. Este u0 es u evaluado en x0 y0. Ya tomamos y igual a y0.
v también depende de x y y, sería, aquí está evaluado en x, y0. Y aquí v0 es en x0, y0, porque ya tomamos y igual a y0. Es en esa línea horizontal. Aquí sí hacemos la división. Aquí sí hacemos la división y la parte real nos queda este límite cuando x tiene x0 de u menos u0 entre x menos x0. Ahí está. Y la parte imaginaria, aquí está ahí, la parte imaginaria es el límite de v menos v0 entre x menos x0. Y si te das cuenta, estas son derivadas parciales. Fíjate lo que hicimos. Tenemos una función de dos variables. Primero, fijamos una de ellas, le damos un valor, y0. Y después sacamos, esta es la definición de derivada. Esta es la derivada con respecto a x de u. Pero es una derivada parcial porque ya antes habíamos fijado y igual a y0. Esta es la definición de derivada parcial, de hecho. Aquí es parcial de u con respecto a x evaluado en z0. Ya le puse a 0 que es x0 y y0. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué harías para calcular esta derivada? Primero, todas las variables que no son x, en este caso nada más la y, las sustituyes. Fue lo primero que hicimos acá. Después, pues te queda una variable que nada más depende de x, la derivas y la evalúas en x0, que es este límite de aquí. Ahí está. Este límite es la parcial de u con respecto a x evaluada en z0. Y este otro límite también es una derivada parcial. Es parcial de v con respecto a x, evaluado en z0. ¿Cómo harías para calcular esto? Aquí primero estás derivando con respecto a x, sustituyes todas las variables excepto la x. Entonces le pones y igual a y0. Ah, fue lo primero que hicimos aquí. Después derivas, la derivada es este límite. Y al final evalúas en x igual a x0. Ahí están. La parte real es parcial de u con respecto a x, la parte imaginaria es parcial de v con respecto a x. Ahora, voy a realizar una diapositiva. Este mismo límite lo vamos a sacar ahora con una trayectoria vertical. Sacamos una línea vertical que pasa por z0, por x0 y 0. En esa línea vertical x es igual a x0. La primera expresión la copié de hace dos diapositivas y aquí ya es donde estamos tomando x igual a x0. Entonces esto ya no lo ponemos. Como x es igual a x0, esta resta x menos x0 nos da 0. Ya no la pongo. Y también nuevamente que aquí u y v dependen de x y y. Pero aquí, no está escrito, pero está implícito que ya estás tomando x igual a x0. Este sería u que depende de valor en x0 y. Ya les ponemos el x0. No lo puse porque quedan expresiones muy grandes y se alcanza a entender así, creo. Ahora hacemos la división. Aquí cuidado con la división. Hay muchas maneras de hacerla, pero recuerda que dividir entre y es lo mismo que multiplicar por menos y. Entonces la parte real nos queda v menos v0 entre y menos y0. Esta es la parte real. Imagínate que te cancela estas dos y y te queda la parte real. V menos v0 entre y menos y0. La parte imaginaria, este menos y, ¿de dónde sale? Aquí está este menos, Bueno, esta división, estos dos. 1 entre y es menos y, entonces de aquí sale menos y. La parte real es este límite, la parte imaginaria es este límite. Y te das cuenta que esto también son derivadas parciales. Son derivadas parciales con respecto a y. Es parcial de v con respecto a y, la parte real, y menos parcial de u con respecto a y, la parte imaginaria. ¿Cómo harías para calcular esta derivada parcial? Es parcial con respecto a y, sustituyes todas las variables excepto la y. Bueno, aquí nada más será la x, es lo primero que haces. La sustituyes y después calculas la derivada y evaluación de 0 es de esta derivada parcial. Eso lo vimos en la unidad 1. Este otro límite es la parcial de u con respecto a y. Entonces, si la función es derivable en z0, el límite que planteamos hace rato tiene que existir y tiene que dar lo mismo con esas dos trayectorias que escribimos en las dos diapositivas anteriores. Si es derivable, por un lado, la derivada tiene que ser esta expresión, parte real parcial de u con respecto a x, parte imaginaria parcial de v con respecto a x. Por otro lado, tiene que ser también la parcial de v con respecto a y menos la parcial de u con respecto a y. Y bueno, para que sean iguales, necesitas que la parte real es conocida y la parte imaginaria conocida. Si es derivable, la derivada en z0 es igual a estas dos expresiones.
Entonces ya nomás igualamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Parcial de u con respecto a x tiene que ser igual a la parcial de v con respecto a y. Y la parcial de v con respecto a x tiene que ser menos la parcial de u con respecto a y. Si la función es derivable, ya no le puse valor en z0. Ya no se lo puse, en principio es en cada punto, lo extendemos a un conjunto grande y ya no ponemos la evaluación. La matriz jacobiana, ¿cómo queda? Estas dos, los de la diagonal, parcial de u con respecto a x y parcial de v con respecto a y, tienen que ser iguales. Si no son iguales, no se cumple una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann y la función seguro que no es derivable. Los de la diagonal tienen que ser iguales. Los otros dos, estos de aquí, tienen que ser negativo uno del otro. Negativo uno del otro. Parcial de u con respecto a y es menos la parcial de v con respecto a x. Entonces los de la diagonal tienen que ser iguales y los que no son de la diagonal tienen que ser negativo uno del otro. Así verían las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Le voy a regresar tantito. Fíjate, estos dos son los que están en la diagonal, tienen que ser iguales. Y estos dos, pues son los que no están en la diagonal, son negativos uno del otro. Y la derivada sale de la columna 0 de esta matriz. Fíjate, en la columna 0, esta es la parte real de la derivada y esta es la parte imaginaria de la derivada. Eso está en dos diapositivas antes. Parcial de u con respecto a x más parcial de v con respecto a x y parte real, parte imaginaria. Una condición necesaria para la diferenciabilidad es que se cumplan las satisfacciones de Cauchy-Riemann. Si las ecuaciones de Cauchy-Riemann no satisfacen, la función seguro que no es derivable. Y bueno, pero a lo mejor las ecuaciones de Cauchy-Riemann satisfacen y la función no es derivable. Eso podría pasar. Se pueden encontrar ejemplos así, pero no es difícil de verificar. Mira f como una función de R2 a R2, de xy a uv. Si es derivable como función de R2 a R2, eso lo vimos en la unión. Si es derivable como función de dos variables y además satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces es derivable como función de variable compleja. Bueno, un ejemplo. Este lo vimos en la lección anterior, elevar al cuadrado. Sacamos la parte real, nos dio x cuadrado más y cuadrado y la parte imaginaria 2xy. Aquí están las derivadas parciales, si gustas verifícalas, puedes tener la grabación. Son muy sencillas, son puros polinomios, son muy fáciles de derivar. Y ahí están las 4 derivadas parciales que necesitamos. Y las colocamos en la matriz jacobiana, que te pedí en la lección anterior que sacara esta matriz jacobiana. Espero que lo hayas hecho. Espero que lo hayas hecho, sale esta. Y te fijas, los de la diagonal son iguales. Ok, sí son iguales. Y los que no están en la diagonal son negativos uno del otro. Entonces satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es un polinomio, es evidente que es una función derivable. Entonces esto elevado al cuadrado sí es derivable. Y aquí está su derivada. Le voy a regresar. Y la derivada sale de la columna 0. La parte real es 2x, la parte imaginaria es 2y. La derivada de w con respecto a z es 2x más 2y. Y w recuerda que era z cuadrada, entonces lo pongo así, z cuadrada. Factorizamos el 2. Nos queda 2 por x más y. Y x más y, pues es z. Recuerda que z, la parte real es x, la parte imaginaria es y. Nos queda la derivada de z cuadrada con respecto a esta es 2z. Es una fórmula que ya conoces de tus clases de cálculo. Esta es derivada de una potencia. Lo que ocurre, todas las fórmulas de derivación que conoces de tus clases de cálculo siguen siendo válidas. Potencias, exponenciales, seno, coseno, bueno, todavía no las definimos, pero sí se valen. Entonces, los ejemplos de la lección anterior, los otros dos, que eran la exponencial y el recíproco, sácale su derivada de esta manera. Verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y hasta pronto.